Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, Orden de Merlín de primera clase, gran hechicero, jefe de magos del Wizengamot, jefe supremo y el director más querido en la historia del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Nació el verano de 1881 en el pueblo mágico de Mole-on-the-Wall. Sus padres fueron Kendra y Percival Dumbledore. Tuvo dos hermanos menores, Aberforth y Ariana Dumbledore. Desde pequeño, Albus mostró ser increíblemente inteligente, pero también desde pequeño tuvo una vida difícil por una serie de eventos en su familia. Su hermana Ariana fue atacada por un grupo de niños muggles, quienes la habían visto realizar magia y se asustaron al verla. Los niños agredieron a Ariana y esto hizo que la pobre niña quedara mental y emocionalmente afectada, lo que hizo que sus poderes mágicos quedaran alterados y se manifestaran sin control con naturaleza destructiva, por lo que Ariana quiso suprimirlos, llevándola a convertirse en un Obscurial. Por otra parte, el padre de Albus estaba tan furioso al ver a su hija después del ataque que buscó a los niños muggles y los atacó violentamente en forma de venganza. Por este delito en contra del secreto mágico, Percival fue sentenciado a Azkaban, donde finalmente murió. Él eligió ser sentenciado en lugar de explicar por qué había atacado a los niños muggles, ya que eso significaría que se llevarían a Ariana por su inestabilidad mágica. Esta fue la gran desgracia en la familia Dumbledore, ya que se tuvieron que mudar a Godric's Hollow por los ojos acusadores de los demás habitantes. Albus vio cómo su madre sufría al quedarse sin la cabeza de la familia y ella también decidió no hablar sobre Ariana, escondiéndola en la casa, haciendo que no fuera a Hogwarts porque sus ataques violentos seguían. El Obscurus en su interior crecía cada día. Albus tuvo que aprender a evitar hablar de su hermana en público, siendo un tema meramente familiar. Albus comenzó a asistir a Hogwarts en el otoño de 1892, siendo seleccionado en la casa Gryffindor. El rumor de lo que había hecho su padre se esparció en su primer año. Muchos alumnos creían erróneamente que Albus odiaba a los muggles por este incidente y porque al parecer su padre los odiaba, por lo que algunos de sus compañeros elogiaron las acciones de su padre esperando ganar su confianza, lo que no consiguieron. Albus Dumbledore se hizo amigo de Elphias Dodge. Este alumno sufría de secuelas de la viruela de dragón, que era piel verdosa y marcas de viruela, lo que disuadió a la mayoría a acercarse a él. Dumbledore, sin embargo, demostró su bondad y voluntad de mirar más allá de la superficie de las personas y le habló normalmente. En su tercer año, Dumbledore tomó estudios de runas antiguas y evitó adivinación, ya que no quería ser bueno en esta materia, siendo pocos los que tenían el don verdadero. En su cuarto año, accidentalmente prendió fuego a las cortinas de su dormitorio, admitiendo que aunque no lo hizo adrede, no le gustaban. Eso sí, Dumbledore era brillante, era el número 1 en el colegio, en absolutamente todas las materias, incluso tan inteligente como los mismos profesores, lo que lo llevó a ser nombrado prefecto durante su quinto año y premio principal en el séptimo. Dumbledore era el Da Vinci del mundo mágico. Era un estudiante excepcionalmente dotado y con talentos prestigiosos, como esos magos que aparecen cada 100 años, un total genio, lo que hizo que de adulto fuera considerado como el mago más grande de su época, y por otros, incluso el mago más grande de todos los tiempos. Al menos en el colegio, Albus Dumbledore ganó el premio Barnabas Finkley por lanzamiento de hechizos excepcional. Se convirtió en el representante de la juventud británica ante el Wizengamot. Recibió la medalla de oro por su contribución innovadora al Wizengamot. Fue el representante en la Confederación Internacional de Alquimia en El Cairo y fue considerado el estudiante más brillante que jamás haya asistido a Hogwarts. Le encantaba escribir estudios mágicos para revistas académicas prestigiosas, por las que otros grandes magos lo conocieron y se hicieron amigos. Por ejemplo, Albus se hizo amigo de Nicolás Flamel, Bathilda Bagshot, Adalbert Waffling y Griselda Marchbanks.
y es que Dumbledore con su varita podía lograr cosas que jamás habían visto ni siquiera los profesores. Dumbledore se graduó con honores y tras ello, en junio de 1899, planeó junto con su amigo el Phileas Dodge hacer un gran viaje alrededor del mundo para aprender todo lo que se pudiera sobre magia. Sin embargo, la tragedia los alcanzó una vez más. A las vísperas de su partida, su madre fue asesinada por un estallido del Obscurus de Ariana. Esto hizo que Dumbledore se convirtiera en la cabeza de la familia, teniendo que hacerse cargo de sus hermanos menores. Uno de sus más grandes problemas era la relación justamente con su familia. Albus era brillante y en el mundo académico era muy querido y admirado, pero jamás se hacía cargo de su familia. Amaba a Ariana y Aberforth, eran sus hermanos, pero no congeniaba tanto con ellos. Aberforth era tosco, pero cariñoso con Ariana y su madre. Por otro lado, Albus no lo era. Esto lo alejó de su familia y ahora tenía que hacerse cargo de ellos, limitando su potencial académico. Regresó a Godric's Hollow, lleno de amargura y resentimiento por la situación. Se sentía atrapado y perdido. A pesar de ello, se negó a que Aberforth dejara la escuela para que cuidara de su hermana. Albus era fiel creyente de que su hermano debía terminar sus estudios antes de cuidar a Ariana. Estaba dispuesto a sacrificar su intelecto. Y justo en esos momentos tan difíciles para él, llegó al pequeño pueblo un joven mago llamado Gellert Grindelwald. En el verano de 1899, Bathilda Bagshot, quien era la tía abuela de Grindelwald, se lo presentó a Albus, ya que también era un joven mago brillante, aunque lo habían expulsado de Durmstrang, y pensó que quizás Albus sería una buena influencia para su sobrino. Después de unos días, Albus y Gellert, de tanto que hablaron, entablaron una profunda amistad. Todo ese verano pasaron días completos juntos, compartiendo ideas, teorías, y Albus Dumbledore poco a poco se fue enamorando de Grindelwald. Este joven mago le mostró a Albus su investigación sobre las legendarias reliquias de la muerte. Esto lo fascinó, y después comenzaron a hablar de cosas más oscuras. Grindelwald tenía una idea sobre la dominación mágica sobre los Muggles y erradicar el Estatuto Internacional del Secreto Mágico, que según él no protegía a los magos, sino a los Muggles. Y sin esta ley, los magos serían realmente libres en el mundo. Esto tentó demasiado a Dumbledore, quien estaba maravillado con Grindelwald, quien permaneció en Godric's Hollow durante un par de meses. La amistad de ambos se volvió en una relación romántica, lo que hizo que Dumbledore apoyara las ideas en contra de los Muggles que tenía Grindelwald, convenciéndose que la revolución que quería hacer sería buena para el mundo mágico, aprendiendo el lema de "por el bien mayor", algo que a pesar de años después de vencer a Grindelwald, siguió usando en su filosofía para proteger al mundo, algo que ayudó en la batalla contra Voldemort, pero no me adelanto. Por su parte, Grindelwald había sido expulsado de Durmstrang a los 16 años por sus retorcidos experimentos con magia oscura, y esto era bastante preocupante, puesto que en Durmstrang de por sí se enseñaba magia oscura, y se obsesionó tanto con las reliquias de la muerte que comenzó a usar su símbolo como insignia, dejándolo también marcado en las paredes del Instituto Durmstrang. Nadie pudo borrar este símbolo y hasta la fecha sigue ahí. Grindelwald sí sintió admiración y probablemente amor por Dumbledore, aunque esto no está confirmado. Lo que sí es que vio que Albus lo amaba con locura, por lo que se aprovechó de esto y lo manipuló, ya que si había alguien que podía detenerlo en un futuro, era él. Así que debía de hacerlo su aliado o evitar que pelearan algún día. Por lo que una noche, Albus Dumbledore y Gellert Grindelwald caminaron hasta un granero y dentro crearon un pacto de sangre, formando un vínculo de amor que solo podría romperse si sus hechizos se encontraban sin intención de atacarse mutuamente. Con esto, Dumbledore creía demostrar su amor verdadero, mientras que Grindelwald logró su cometido. El poderoso Albus jamás podría ir en su contra. Con todo esto,
Albus Dumbledore descuidó una vez más a su familia. Ariana era cuidada por Aberforth, ya que Albus se la pasaba con Grindelwald, algo que enfurecía bastante a su hermano, ya que solo deseaba que Ariana estuviera bien. Aberforth, aparte de cuidarla, ese verano conoció a una bruja desconocida de la que se enamoró y también comenzó a tener una relación con ella. Aberforth la embarazó, pero la bruja fue alejada de él por su familia y nunca la volvió a ver. El mago no le contó a Albus, a pesar de que éste había escuchado rumores sobre todo, pero no le contó porque no le tenía la confianza ni el aprecio necesario. Es algo de lo que Albus también se arrepiente, ya que quizás hubiera podido ayudar a su hermano. Todo esto hizo que Aberforth se molestara mucho con Albus, ya que era un desobligado con su hermana y ahora solo deseaba estar con Grindelwald. Así que enfrentó a su hermano diciéndole que no podía irse, ya que tenía que quedarse con su hermana, y era un estúpido pensando que podía irse a cumplir sus deseos. La discusión comenzó a ser más acalorada, ya que los hermanos se gritaron, incluso Aberforth sacó su varita y también insultó a Grindelwald. Este, al no ser tan amable como Albus, le lanzó un Cruciatus y mientras lo torturaba comenzó a reírse. Albus Dumbledore desconoció a Gellert y lo vio tal cual era e intervino para defender a su hermano, estallando un duelo a 3 bandas entre Grindelwald, Albus y Aberforth. Los hechizos salieron de uno y otro, aunque probablemente Albus no podía atacar realmente a Grindelwald y viceversa. Ariana escuchó la pelea, por lo que bajó las escaleras para ver lo que sucedía, y al ver a sus hermanos metidos en una pelea mágica, quiso detenerlos metiéndose entre los hechizos, y por accidente, alguno de ellos impactó con la pobre niña, asesinándola de inmediato. Esto tomó por sorpresa a los 3 magos. Gellert Grindelwald se retiró rápidamente a la casa de su tía, donde tomó todas sus cosas y se fue de Godric's Hollow para cumplir sus deseos de revolución, mientras que Albus y Aberforth quedaron en total shock. Ambos corrieron hasta el cuerpo de su hermana, llorando de arrepentimiento y culpa. No sabían cuál de los 3 hechizos la había asesinado, algo que atormentó a Albus toda la vida. Aberforth explotó en llanto y Albus vio la desgracia más grande en su historia. Poco después, en el funeral para Ariana, Aberforth, enfurecido con Albus, le metió un puñetazo en la nariz, rompiéndosela. Por su parte, Albus no respondió al ataque y tampoco quiso arreglar su nariz, quedando chueca. Esto como un recordatorio de la muerte de su hermana, sumiéndose por mucho tiempo en una profunda depresión, y decidió no buscar a Gellert Grindelwald. Quiso seguir simplemente con su vida y mejorar en lo académico, pero hasta su muerte, Albus Dumbledore no pudo perdonarse ni superar la muerte de su hermana, lleno de remordimientos por no cuidar de su familia. Si bien la muerte de Ariana Dumbledore le rompió el corazón a Albus, le sirvió para su carrera, ya que ahora no tenía que cuidar de nadie. Aberforth lo odiaba y era independiente, así que Albus tuvo la libertad que tanto deseaba para meterse al 100% en sus estudios y la libertad de viajar por el mundo, yendo a Francia, quedándose un tiempo en París, estudiando el antiguo arte y la alquimia bajo la tutela del gran Nicolas Flamel. Albus pensó que lo mejor era dejar el hogar por un tiempo para darle espacio a su hermano, así como para alejarse de la tristeza y la miseria que sentía por lo ocurrido. Claro que Aberforth simplemente pensó que a su hermano no le importaba nada de lo que pasó y había aprovechado para irse a seguir con sus frívolos estudios. Cuando Dumbledore regresó a Gran Bretaña, investigó sobre las propiedades de la sangre de dragón, descubriendo 12 nuevos usos para ella, un logro que le valió un amplio reconocimiento, por lo que recibió también la invitación de un puesto como profesor en el colegio Hogwarts, aunque hubo un mago llamado Ivor Dillonsby que afirmaba que él ya había descubierto 8 de esas propiedades de la sangre de dragón y que Dumbledore se lo había plagiado. Claro que esto era falso, y la que alimentaba el chisme años después era Rita Skeeter.
pero regresando a la invitación de Dumbledore, él fue muy feliz de aceptar el puesto como profesor, ya que recordaba con mucho cariño a Hogwarts. Haciendo un pequeño paréntesis, para ese momento de su vida, seguramente ya había comido la grajea de todos los sabores sabor vómito, por lo que dejó de comer las grajeas. Fin del paréntesis. Albus Dumbledore regresó a Hogwarts y, preocupado por lo que estaba haciendo su antiguo amigo, Gellert Grindelwald se sintió atraído por ser profesor de defensa contra las artes oscuras, para preparar a sus alumnos para los peligros futuros. Daba clases en el aula 3C en el tercer piso del castillo. En la estadía como profesor en esos años, consiguió el libro de las predicciones de Tycho Dodonus, que sería importante en la película de los crímenes de Grindelwald, y también encontró un antiguo artefacto mágico de origen desconocido dentro del colegio. Este artefacto era un espejo, así es, el espejo de Oeset. Estudió este espejo descubriendo que mostraba lo que más deseaba su corazón, y muchos magos y brujas se habían vuelto locos al obsesionarse con el espejo. Dumbledore llegó a la conclusión que el espejo no era útil más allá de curioso. Ahora, en las películas de Animales Fantásticos, Dumbledore se veía junto a Grindelwald, algo que sería terrible, pero Rowling había dicho que se veía con su familia completa amándose. Pero recordemos que el espejo no muestra un deseo fijo, sino el deseo que más quieres en el momento en que lo ves. Harry, por ejemplo, se vio con sus padres y su familia, pero al buscar la piedra filosofal se vio con la piedra. Algo así pudo pasar con Dumbledore cuando vio el espejo en la película. Sea como sea, Dumbledore guardó el espejo tapado con una cortina de terciopelo negro. Albus le dio clases a muchos magos y brujas, y la mayoría de ellos lo apreciaba bastante como profesor. Entre sus alumnos en la década de 1910 estuvieron Newt Scamander y Lethal Strange, y antes que ellos, Theseus Scamander. Cuando expulsaron a Newt injustamente, Dumbledore veló por él afirmando que era un buen chico, logrando que se quedara al menos con su varita. Y su buena relación no solo era con sus alumnos, sino con otros grandes magos y brujas del mundo, ya que se escribía con ellos y compartía sus investigaciones. Su amistad con Flamel siguió y lo visitaba de vez en cuando. También conoció a Eulalie Hicks, una profesora de Ilvermorny, y probablemente fueron muchos más de quienes se hizo amigo. Pero el ministerio no estaba tan agradecido con Dumbledore, y es que se supo de su relación con Gellert Grindelwald en su juventud, y cómo el mago tenebroso cada vez era más popular. Junto con su discurso en contra del estatuto del secreto mágico, comenzaron a vigilar a Dumbledore, porque temían que pudiera unirse a su viejo amigo, y juntos acabar con el mundo mágico. Sobre todo, el jefe del departamento de aplicación de la ley mágica, Torquil Travers, desconfiaba del profesor Dumbledore. Mientras todo lo anterior sucedía, Grindelwald, tras huir de Godric's Hollow, profundizó su investigación sobre las reliquias de la muerte y descubrió la ubicación de la varita de Sauco. La tenía el fabricante de varitas Matthew Gregorovich, quien intentaba duplicar sus propiedades. Grindelwald irrumpió en el taller de Gregorovich, esperó al fabricante de varitas, lo aturdió y la robó, convirtiéndose así en su nuevo maestro. Tras adquirir la varita de Sauco, en noviembre de 1926, lanzó varios ataques devastadores en toda Europa, cometiendo matanzas masivas y atrayendo la atención internacional de las autoridades mágicas. Muchos de esos ataques también llamaron la atención del mundo Muggle, corriendo un riesgo muy grande de la exposición del mundo mágico. Esto produjo una caza internacional por el mago tenebroso. Grindelwald se escondía en un castillo al norte de Europa, donde agentes de la Confederación Internacional de Magos lo atacaron, estando a punto de capturarlo, pero todos resultaron asesinados el 28 de noviembre de 1926. Para diciembre de ese mismo año, Grindelwald comenzó a reclutar un ejército de seguidores por todo el mundo, asesinando a los que se oponían, entre ellos al abuelo de Viktor Krum en Bulgaria. Grindelwald estableció una base en un gran castillo que llamó Nurmengard. Aunque Grindelwald le preocupaba bastante algo,
la existencia de Albus Dumbledore. A pesar de que tenían un pacto de sangre que les impedía pelear, sabía que Dumbledore era un gran obstáculo, incluso indirectamente para sus planes. Había guardado con recelo el pacto para que tuviera ese seguro, pero además necesitaba un plan para asesinar a su antiguo amante. Fue como tuvo una visión, ya que Grindelwald era capaz de ver el futuro. En esta visión vio a un Obscurus, que era quien asesinaba al hombre que más temía. Vio al Obscurus en la ciudad de Nueva York, por lo que dejó Europa y fue en su búsqueda para intentar controlarlo y así asesinar indirectamente a Albus Dumbledore. Albus, por su parte, supo que Grindelwald se había hecho con la varita de Sauco. Lo supo al ver que el símbolo que usaba con sus seguidores era el símbolo de las reliquias de la muerte, y no lo habría usado tan orgulloso si no se hubiera hecho con esa varita tan deseada. Y gracias a los contactos de Albus Dumbledore, supo de la visión que Grindelwald había tenido sobre el Obscurus que mataba al hombre que temía por encima de todo, por lo que intentó monitorear y anticipar los movimientos de las actividades de Grindelwald con la esperanza de interceptar el intento de reclutamiento de ese Obscurus. Por lo que cuando se enteró de la serie de disturbios mágicos que estaban causando una devastación en Nueva York, dedujo que estos se trataban de ataques de un poderoso Obscurial, lo que indicaba que Grindelwald tendría que estar cerca, por lo que planeó algo. Se puso en contacto con su antiguo alumno, Newt Scamander, quien ahora era un magisólogo que había estado viajando por todo el mundo para estudiar y rescatar animales fantásticos. Dumbledore le contó sobre un Thunderbird que estaba cautivo en Egipto, sabiendo que no toleraría tal injusticia y que llevaría al ave a su natal Arizona, por lo que forzosamente pasaría por la aduana Muggle en Nueva York. Así, su visita coincidiría con los ataques del Obscurial y quizás podría localizar e identificar a Grindelwald. Dumbledore sabía que Newt haría lo correcto y protegería al Obscurial de Grindelwald, así que echó a andar el plan, sucediendo todo lo de la primera película de Animales Fantásticos, que llevó a saber a Dumbledore que el Obscurial se llamaba Credence Barebone y buscaba a su verdadera familia, y Grindelwald había sido apresado en Macusa. Por su parte, Newt se dio cuenta que Dumbledore lo había enviado a Nueva York al propósito, pero no se lo dijo al ministerio cuando fue cuestionado. Grindelwald se había hecho pasar por Percival Graves y había funcionado como el jefe del departamento de la ley mágica en Macusa, mientras buscaban al Obscurial de Nueva York, ayudado por Credence Barebone, a quien le prometió enseñarle magia, pero creía que era un Squib. Esto fue un error, ya que era el verdadero Obscurial, y este error hizo que Credence no se uniera a él. Grindelwald fue apresado durante 6 meses y sería trasladado a Europa, pero cuando se hacía esto, escapó con ayuda de Abernathy, un empleado de Macusa que había caído en las palabras de Grindelwald, ya que era un mago muy carismático, capaz de convencer a casi cualquiera a unirse a su causa. Grindelwald huyó en el carruaje mágico que se suponía lo trasladaría a Europa. Dumbledore, al enterarse de esto, buscó a Newt Scamander una vez más para pedirle ayuda. Envió a Newt a París para encontrar a Credence Barebone y le dio una tarjeta que lo llevaría a la casa de Nicolas Flamel, que sería un lugar seguro, desencadenando los sucesos de la segunda película de Animales Fantásticos. Esto hizo que una delegación de aurores visitaran Hogwarts e interrogaran a Dumbledore. Travers le exigió a Dumbledore que peleara contra Grindelwald, pero Albus se negó, ya que le era imposible, lo que enfureció a Travers y lo esposó, prohibiéndole enseñar defensa contra las artes oscuras. Dumbledore se mantuvo tranquilo e incluso habló un poco con Theseus, y aparte con Lita, quien había acompañado a Theseus a Hogwarts, a quien le dijo que debía deshacerse de su arrepentimiento por perder a su hermano, y le dijo que él había perdido a Ariana y la culpa era inseparable para él desde esa muerte. Después, Dumbledore se vio en el espejo de OS, donde se vio reunido con Grindelwald. Él anhelaba este encuentro, pero al mismo tiempo le tenía mucho miedo, porque sabía que era la única persona capaz de vencer a Grindelwald, pero tendría que enfrentar la verdad sobre quién
era el asesino de Ariana. Grindelwald había planeado un mitin en el mausoleo de los Lestrange. Ahí, muchos de sus seguidores y magos de todo el mundo se reunieron para escucharlo, quedando fascinados con su idea de erradicar el Estatuto del Secreto, ya que los Muggles pronto crearían armas poderosas, viendo el futuro de la bomba atómica. Además, planeó que los aurores presentes atacaran primero, haciéndolos quedar mal. Grindelwald ganó muchos seguidores ese día, entre ellos Queenie Goldstein y el propio Credence Barebone, quien realmente era Aurelius Dumbledore. Pero no todo estuvo perdido. Newt había conseguido el pacto de sangre gracias a su escarabato y se lo llevó a Dumbledore. Dumbledore lo examinó y decidió tratar de romperlo, aunque le llevaría años de estudio. Dumbledore por primera vez tenía un poco de esperanza clara para detener a su antiguo amor, además de ayudar a Credence, quien parecía ser su sobrino, ya que era el hijo perdido de Aberforth Dumbledore. Grindelwald le explicó a Credence, aunque le mintió, diciendo que era el hermano de Albus, y le contó la leyenda de que cuando un Dumbledore estaba en peligro, aparecía un ave fénix para cuidarlo, entregándole un verdadero ave fénix y una varita. La guerra apenas estaba comenzando. Los años pasaron. Dumbledore trató de destruir el pacto de sangre y Grindelwald reunió muchos seguidores y acólitos que eran los más cercanos para su futura revolución. En algún momento de 1932, Albus planeó reunirse con Grindelwald, llegando a un acuerdo de encontrarse en un café de Londres. Dumbledore llegó antes y pidió una taza de té. Momentos después, Gellert Grindelwald llegó a la cita. Los dos antiguos amantes y amigos hablaron sobre su pasado y sus objetivos comunes, pero Dumbledore afirmó que él solo estaba enamorado de Grindelwald, por eso pensó en seguirlo en su revolución. Grindelwald expresó su disgusto por los Muggles y no llegaron a ningún acuerdo. Grindelwald quería que Albus se uniera a él de nuevo, pero el futuro director se negó. Sabiendo el peligro que representaba Grindelwald a la comunidad mágica, Albus Dumbledore reclutó una vez más a Newt Scamander para formar el primer ejército de Dumbledore, mientras intentaba destruir el pacto de sangre. Albus también reclutó a Theseus Scamander. El plan de Albus era confundir a Grindelwald para que no pudiera ver el futuro de sus planes y así no podría prepararse correctamente. Además, Grindelwald había robado un Qilin porque tenía un gran plan. Lo usaría para demostrar a la comunidad mágica que era digno de regir sobre el mundo mágico, ya que los Qilin antiguamente elegían al más indicado para dirigir a la sociedad. Y es que Grindelwald planeó tomar el mundo mágico de la forma política y no de una forma violenta. Dumbledore reunió a Newt, Theseus, Jacob, Bunty, Yusuf y Lally, cada uno con tareas distintas, y así comenzó la operación para detener a Grindelwald. Y también se reunió con su hermano, Aberforth Dumbledore, quien aún le guardaba rencor, pero aceptó ayudarlo en su pelea, ya que era lo correcto. Pero no sería nada fácil. Grindelwald se había hecho con el ministerio alemán, además de que Anton Vogel, el jefe de la Confederación Internacional de Magos, había caído ante su influencia, por lo que consiguió dejar de ser un prófugo de la justicia y ser candidato oficial para buscar ser el jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos, compitiendo contra Liu Tao y Vicencia Santos. Grindelwald durante las elecciones haría que el Qilin corrupto con magia oscura se inclinara ante él, ganando así el puesto. Después de que anunciara que sería candidato, Dumbledore le dijo a Newt dónde estaba Erkstank, la prisión mágica alemana, que era donde se habían llevado a Theseus tras los incidentes anteriores. Esto lo vemos en Los secretos de Dumbledore, la tercera película de Animales Fantásticos. Grindelwald entonces mandó a Credence por fin a asesinar a Dumbledore, ya que según sus visiones sería quien podría vencerlo, por lo que en alguna calle de Berlín, Dumbledore se topó con Credence, quien lo atacó usando su Obscurus,
pero Dumbledore era demasiado fuerte y no se vio superado en ningún momento. Logró contener e incluso vencer sin mucho esfuerzo a Credence, revelándole que no era su hermano, pero que sí era un Dumbledore, sorprendiéndose del Fénix que tenía y le protegía. Pero cada vez más, Credence estaba débil porque el Obscurus lo estaba consumiendo. Dumbledore no acabó con él y lo dejó ir, y es que Credence ya tenía comunicación con Aberforth, así que su corazón fue dejando atrás la maldad y el seguir a Grindelwald. El deseo más grande de Credence era regresar con su padre, su verdadera familia y vivir tranquilo como un mago, pero esto sería imposible porque pronto moriría por ser un Obscurial. Por su parte, Dumbledore reunió al ejército de Dumbledore una vez más en Hogwarts y les dijo nuevas tareas para confundir a Grindelwald, dándoles unas maletas. Una de ellas tendría al Qilin real para revelar al mundo la mentira del mago tenebroso. Antes de partir a la misión, Dumbledore habló con Newt contándole la verdad sobre Credence y Aberforth y también sobre su historia con su hermana Ariana y que ella era un Obscurial también. Después llevó a todos a la sala de los menesteres y ahí viajaron hasta Bután para continuar con su plan. Las maletas que usarían tenían diferentes encantamientos defensivos como bludgers agresivas, pasteles multiplicándose o libros encantados. Ya durante la ceremonia de elección, Grindelwald usó al Qilin corrompido que se inclinó ante él, convirtiéndose en el nuevo jefe supremo de la Confederación de Magos, y diciendo que la guerra contra los Muggles iniciaría ahora, lanzándole la maldición Cruciatus contra Jacob Kowalski. En ese momento, cuando todo parecía perdido, Credence junto con Newt revelaron que Grindelwald había corrompido al Qilin y el verdadero que lo traía Vanti en la maleta se inclinó frente a Dumbledore, demostrando que era Albus Dumbledore el verdadero mago que debería regir en el mundo mágico. Pero como Dumbledore se negó a asumir el cargo, el Qilin se inclinó ante Vicencia Santos. Esto enfureció a Grindelwald, así que atacó con la maldición asesina a Credence, que fue desviada con encantamientos al mismo tiempo de Albus y Aberforth Dumbledore. Este suceso tan único y extraño hizo que el pacto de sangre se rompiera, ya que tanto Grindelwald como Dumbledore atacaron con su magia chocando, pero no para atacarse mutuamente, sino para atacar y proteger a otra persona. En el momento en que se rompió el pacto, los dos grandes magos se dieron cuenta y comenzaron un poderoso duelo, lanzando diferentes hechizos y esquivándolos, hasta que ambos quedaron listos para asesinarse el uno al otro. Parecía un empate, pero ahí ambos bajaron sus varitas y los demás magos y brujas intentaron capturar a Grindelwald, pero este les dijo que nunca había sido su enemigo, pero ahora sería diferente. Entonces desapareció, empezando ahora sí una de las peores guerras mágicas. Dumbledore por fin era libre de pelear contra Grindelwald, por lo que antes de empezar una búsqueda para acabar con él, viajó a Nueva York, donde se encontró con Newt y vio la boda de Jacob y Queenie desde afuera de la panadería. La nueva tarea de Albus Dumbledore duró muchísimos años, y es que Dumbledore seguía con el miedo de que Grindelwald supiera quién había asesinado a Ariana y temía que fuera su propio hechizo el que asesinó a su hermana. Y mientras los años pasaban, Grindelwald reunió un ejército más grande y poderoso. Su lema era "por el bien común", y muchos creyeron ciegamente en él. Además, hizo un ejército gigante de Inferis, usando los cadáveres de todos aquellos que se le rebelaran. Por eso quería también la piedra de la resurrección, para crear un ejército poderoso de Inferis, aunque se desconoce si esto fuera posible, porque Grindelwald no encontró otra reliquia de la muerte, además de la varita de Sauco. Dumbledore siguió también con su trabajo de profesor en Hogwarts y se involucró en el reclutamiento de estudiantes, convirtiéndose en un mensajero especial para la escuela, visitando a los jóvenes magos y brujas que provenían de familias muggles para decirles que eran de la comunidad mágica y explicarles a sus padres la existencia de la escuela y entregar la carta de aceptación.
por lo que en 1938 Dumbledore fue hasta el orfanato de Ghoul en Londres, donde conoció a Tom Riddle, el futuro mago tenebroso más poderoso de todos los tiempos. Pero en ese momento, Tom Riddle era un huérfano que se creía especial, por lo que no le sorprendió mucho la visita de Dumbledore y saber que no era el único mago que existía. Dumbledore también escuchó todo lo que le dijo la señora Cool, que era la encargada del orfanato. Ella le contó sobre la madre de Tom y su muerte, también de que era un niño con comportamientos antisociales y tenía mucha influencia sobre otros niños, pero una influencia mala. También le contó sobre incidentes muy desagradables que resultaron en la muerte de un conejo mascota y varios de sus compañeros traumatizados tras bajar una cueva cerca del mar. Dumbledore entonces habló con Tom Riddle, notando sus instintos de crueldad y dominación, así como el hecho de que podía hablar Parcel. Claro que en ese momento no tenía idea de lo que pasaría con aquel niño, pero pensó que quizás en Hogwarts con amigos podría ir por el buen camino, así que le dijo que dejara de molestar a los niños del orfanato y le dio la información necesaria del mundo mágico, de Hogwarts, del callejón Diagon, del andén 9 3/4 y de los fondos que tendría para comprar sus libros y equipo para estudiar, pero decidió vigilarlo en el colegio. Los años volvieron a pasar y Dumbledore efectivamente vigiló de cerca a Tom Riddle, quien era un estudiante modelo que se había ganado a todos los profesores y sus compañeros, pero aún notaba algo extraño en él. Además, Dumbledore ya no enseñaba defensa contra las artes oscuras, sino era el profesor de transformaciones. En 1943, varios estudiantes nacidos de Muggles fueron misteriosamente petrificados y se decía que la cámara secreta de Salazar Slytherin había sido abierta por el heredero. La escuela estaba en apuros, Dumbledore estaba preocupado, incluso murió una alumna, Myrtle Warren. Así que la escuela se cerraría si es que no se encontraba al culpable. Esto haría que Tom regresara al orfanato, por lo que decidió ya no abrir más la cámara. Dumbledore sospechaba de Tom, pero este logró echarle la culpa a Rubius Hagrid, quien tenía una cromántula llamada Aragog. Todos creyeron que ese animal era quien atacaba a los estudiantes, por lo que Hagrid fue expulsado. Pero Dumbledore abogó por él para que viviera en Hogwarts como aprendiz de guardabosques. Por desgracia, Dumbledore nunca pudo revelar que el verdadero culpable era Tom Riddle, pero lo vigiló hasta el día de su graduación en 1945. Pero no es lo único importante que sucedió en ese año. Regresando con Gellert Grindelwald, la guerra mundial Muggle también estaba activa y pronto sucedería lo que Grindelwald vio en sus visiones, la bomba atómica. Pero Dumbledore por fin se decidió a combatir con Grindelwald. Ambos magos comenzaron una gran pelea mágica, tan legendaria y mítica que los que fueron testigos de ella dijeron que fue el duelo más grande de todos los tiempos, ya que ambos tenían casi la misma habilidad. Grindelwald tenía la varita de Sauco y a pesar de ello, Dumbledore logró vencerlo al final, también ganando la lealtad de esta poderosa varita. Dumbledore, al derrotar a Grindelwald, lo llevó a las autoridades mágicas y fue encarcelado en la celda más alta de su mismo castillo, Nurmengard, que se volvió su prisión mágica. Por este suceso heroico, Albus Dumbledore recibió una orden de Merlín de primera clase, además de tener su propio cromo de rana de chocolate, que fue el más grande honor según las propias palabras del profesor. Al fin, la revolución por el bien común de Grindelwald fue parada y Dumbledore logró reponerse a su temor más grande sobre la muerte de su hermana Ariana, y realmente nunca supo de quién fue el hechizo que la asesinó, y es posible que así fuera mejor, continuando su vida en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Después de la legendaria batalla contra Grindelwald, Albus Dumbledore continuó con su carrera en Hogwarts. Incluso le ofrecieron el puesto en el gobierno mágico como ministro de magia varias veces, pero Dumbledore rechazó las ofertas al creer que no estaba hecho para el poder ni para el amor. Por eso tampoco se volvió a enamorar de nadie.
Eso sí, siguió los pasos de Tom Riddle y así conoció una elfina doméstica llamada Hoki, de la que tomó un recuerdo, donde Tom Riddle mostraba interés en antigüedades mágicas de Hepzibah Smith, quien había muerto por un veneno poco conocido y se le había atribuido a Hoki este asesinato. El recuerdo no era suficiente para demostrar su inocencia, pero Dumbledore lo guardó muy bien. Ya en la década de 1960, la actividad tenebrosa crecía poco a poco. Se hablaba de Lord Voldemort y sus seguidores llamados mortífagos. Se decía que querían derrocar al Ministerio de Magia, y Dumbledore colocó varios informantes por el gobierno mágico para enterarse de todo lo que ocurría. Mientras en Hogwarts, Armando Dippet, el director, se iba a retirar, por lo que Albus Dumbledore fue nombrado el nuevo director de Hogwarts, un puesto que aceptó con gusto. Justo cuando consiguió esto, Tom Riddle regresó a Hogwarts para pedirle un empleo como el profesor de defensa contra las artes oscuras. Dumbledore conocía las actividades ilícitas de Tom y sospechaba que tenía un plan para volverse profesor. Tenía que haber un objetivo oscuro en esto. Quizás tenía la intención de reclutar más seguidores, por lo que rechazó su solicitud. Tom se enfureció por lo que maldijo el puesto de profesor, impidiendo que cualquiera que lo ocupara no durara más de un año escolar. Siendo director, ayudó a muchos alumnos en sus estudios y vidas, también a criaturas mágicas como la gente del agua y los centauros, ganando la confianza de muchas especies y personas. Por eso, comenzó a ser el director más querido de Hogwarts de todos los tiempos. Incluso ayudó a un joven Remus Lupin, quien había sido infectado con la licantropía en su niñez. Aún así, lo aceptó en el colegio y pensó una forma en que estuviera seguro tanto él como los estudiantes en las noches de luna llena. Dumbledore dispuso que se construyera una casa en lo alto de una colina en Hogsmeade. Construyó un pasaje subterráneo en los terrenos de Hogwarts que llegara hasta esta casa y plantó un sauce boxeador sobre la abertura, tanto para ocultarla como medida de seguridad para evitar que cualquiera pudiera cruzarse con Remus transformado en hombre lobo, por lo que Remus estuvo agradecido con él hasta el último día. Incluso cuando Severus Snape descubrió el secreto de Remus, Dumbledore le prohibió contárselo a nadie para que Remus pudiera terminar sus estudios. Y así llegamos a la década de 1970, que fue cuando Lord Voldemort comenzó su primer ascenso al poder. El mundo mágico estaba en un peligro inminente, por lo que Dumbledore creó y dirigió una organización secreta dispuesta a arriesgar sus vidas para luchar contra Voldemort y sus mortífagos. Esta se llamó la Orden del Fénix. Esto por la cercanía del Fénix con la familia Dumbledore. Albus ya tenía a Fawkes y su Patronus también era un Fénix. Es muy posible que el Fénix de Credence, quien seguramente murió antes de que se venciera Grindelwald, fuera Fawkes, el Fénix que tras la muerte de su sobrino se unió a Dumbledore. Claro que esto solo es una teoría, ya que las películas quedaron incompletas y Rowling no ha dicho nada. Pero bueno, Dumbledore dirigió esta organización impidiendo muchos objetivos de Voldemort. Un día, Sybil Trelawney le solicitó ser la nueva profesora de adivinación, una materia que a Dumbledore no le gustaba, pero Dumbledore le dio una oportunidad porque Sybil era la tataranieta de la célebre vidente Cassandra Trelawney. Había decidido que si Sybil no era buena, entonces dejaría de darle un espacio a la asignatura de adivinación en Hogwarts, y cuando la conoció en Cabeza de Puerco, llegó a la conclusión de que ella no era una verdadera vidente, sintiéndose decepcionado. Sin embargo, cuando Dumbledore estaba a punto de irse, la futura profesora Trelawney cayó en un trance verdadero e hizo la profecía sobre el nacimiento de quien tendría el poder de vencer al Señor Tenebroso, nacido de aquellos que lo desafiaron 3 veces, nacido al final del 7º mes. Esto sorprendió tanto a Albus que inmediatamente contrató a Trelawney, aunque no tanto por ser una vidente, sino para protegerla de los mortífagos, porque la buscarían hasta asesinarla y saber la profecía completa. La guerra se extendía en el mundo mágico y Dumbledore tenía una gran amistad con los Potter.
James y Lily, quienes también formaban parte de la Orden del Fénix. Fue así como Dumbledore conoció la capa de invisibilidad de James y se la pidió prestada porque sospechó que era una de las reliquias de la muerte, ya que las capas pierden su invisibilidad con el tiempo, pero esta no, y había sido pasada por generaciones en la familia Potter. Dumbledore había renunciado a encontrar las reliquias y convertirse en el maestro de la muerte, pero no pudo resistirse a la idea de estudiarla. Por otra parte, Severus Snape, quien había escuchado la profecía o parte de ella y se la había dicho a Voldemort, buscó a Dumbledore pidiéndole un gran favor, que protegiera a Lily Evans, porque Voldemort había llegado a la conclusión de que el hijo de los Potter, Harry, era el elegido. Así que los buscaría para asesinarlos. Dumbledore aceptó proteger a Lily con la condición de que Severus fuera ahora un espía suyo en las filas de los mortífagos. Severus aceptó porque quería proteger a Lily a toda costa. Así que rápidamente Albus contactó a los Potter y les ofreció protegerlos con el encantamiento Fidelius, con el que podrían esconderse y solo el guardián secreto sabría dónde se encontraban y era el único que podría decirlo. Mientras no lo dijera, era imposible llegar hasta ellos. Los Potter pensaron en Sirius, pero el verdadero guardián al final fue Peter Pettigrew, quien los traicionó. Voldemort asesinó a los Potter, pero no pudo con Harry, siendo su primera caída. Dumbledore ya sospechaba que Voldemort no había muerto realmente, por lo que aseguró a Harry con su familia, los Dursley. Esto porque la magia protegería a Harry mientras viviera con alguien relacionado con él por sangre. Así que hizo los arreglos. Severus buscó a Dumbledore reclamándole que no protegió a Lily, y este aprovechó el amor que le tenía a Lily e hizo que jurara que protegiera a Harry. Aunque Dumbledore sabía que al final Harry tendría que sacrificarse por el bien mayor, así que secretamente pensó en el plan de hacer que Harry se ofreciera voluntariamente cuando creciera, permitiéndole así la oportunidad de elegir entre la vida y la muerte. Y mantuvo a Severus junto a él, ya que al parecer era un buen hombre. Así que hizo que todos sus cargos desapareciesen y le dio un puesto como profesor de pociones en Hogwarts, ya que quería mantenerlo alejado de las artes oscuras. También el viejo director asistió a muchos juicios de mortífagos, incluidos los de los Lestrange y Barty Crouch Jr. También fue testigo del testimonio de Igor Karkaroff e hizo que integrantes de la Orden del Fénix protegieran a Harry, vigilándolo durante su crecimiento para estar listo en el regreso de Voldemort. 10 años después de que Dumbledore dejara a Harry con sus tíos, Harry comenzó a asistir a Hogwarts. Por desgracia, no tan saludable emocionalmente como Dumbledore hubiera esperado, pero al menos Harry era un niño alegre y ahora feliz por ir a Hogwarts. Ese año, Nicolás Flamel se puso en contacto con Albus para pedirle que guardara la piedra filosofal, porque sospechaba que el Señor Tenebroso estaba conspirando para robarla y tener el poder de regresar con su plena fuerza. Dumbledore le pidió a Hagrid que trajera la piedra de Gringotts a Hogwarts, esto antes de que se intentara el robo de ella. Así que Dumbledore planeó que la piedra fuera protegida en el colegio por varios métodos mágicos de diferentes profesores y Hagrid. Por su parte, Dumbledore encantó el espejo de Oesed para que guardara la piedra, y solo aquella persona que la quisiera, pero no para usarla o poseerla, podría obtenerla. Y es que Dumbledore ya sospechaba de Quirino Squirrel, pero no tenía idea que Voldemort estaba en este mago. Por eso le pidió a Severus Snape que lo vigilara. Y en Navidad decidió devolver a Harry la capa de invisibilidad, ya que le pertenecía por derecho a él. Dumbledore en ese ciclo escolar también tuvo una plática muy profunda con Harry. Y es que el niño visitaba regularmente el espejo de Oesed para ver a sus padres. Dumbledore entonces lo encontró y después de explicarle cómo funcionaba el espejo, le dijo que lo movería y que era mejor no buscarlo de nuevo. Aquí Harry le preguntó qué veía en el espejo.
Dumbledore seguramente se veía con su familia, pero le mintió, diciendo que con un par de calcetines gruesos de lana, porque uno nunca puede tener suficientes calcetines. Y es que la pregunta había sido muy personal. Casi al final del ciclo escolar, Dumbledore recibió una carta falsa del ministerio y se puso en camino, pero fue interceptado por una lechuza de Ron y Hermione, contándole la situación del peligro de la piedra filosofal y de Harry enfrentando solo a Voldemort, por lo que rápidamente Dumbledore regresó a Hogwarts y se adentró a las cámaras subterráneas, llegando a tiempo para salvar a Harry, quien estaba inconsciente, Quirrell convertido en cenizas y Voldemort huía. Entonces tomó al chico y lo llevó a la enfermería. Cuando despertó, Dumbledore le contó sobre la protección que tenía por su madre y le aseguró que todavía había cosas que Harry debía saber, pero que se las diría cuando fuera mayor, porque aún no estaba listo. Ya en el cierre del año escolar, Dumbledore repartió puntos como si no hubiera un mañana para Gryffindor, haciendo que ganaran la Copa de las Casas. También se despidió de su entrañable amigo Nicolás Flamel, ya que decidió destruir la piedra filosofal y al fin descansar en paz en la muerte junto con su esposa. En algún momento antes de comenzar el siguiente año escolar, Dumbledore descubrió que Gilderoy Lockhart era un fraude. Este mago estaba en boca de todos en el mundo mágico, pero Dumbledore supo que era un farsante cuando Lockhart borró los recuerdos de dos magos que Dumbledore conocía personalmente. Dumbledore planeó invitarlo a Hogwarts para vigilarlo y exponerlo, así que le ofreció ser profesor de defensa contra las artes oscuras. Este al inicio no quería, pero le dijo que Harry Potter sería su estudiante. Lockhart creyó que esto le daría aún más fama y aceptó. Esta decisión de contratarlo sorprendió a los demás profesores, sobre todo a Minerva McGonagall, pero Dumbledore le dijo que había mucho que aprender, incluso de un mal profesor. Como qué no hacer y cómo no ser. Así es como el ciclo escolar comenzó, y lo que no esperó Dumbledore es que la cámara secreta volvió a ser abierta y bajo la influencia de Lucius Malfoy. La Junta de Hogwarts destituyó a Dumbledore de su puesto como director por ser incapaz de descubrir al culpable. Esto expuso al colegio y Ginny Weasley fue llevada a la cámara porque estaba poseída por el diario de Tom Riddle. Esto hizo que Dumbledore regresara y viera la extrema lealtad que le tenía a Harry, ya que Fawkes lo había ayudado para derrotar al basilisco de Slytherin. Todo esto hizo que Dumbledore pensara que Voldemort poseía Horrocrux, ya que no existía un recuerdo mágico capaz de tomar forma como sí podía el recuerdo del diario de Tom Riddle, y la poca protección que tenía hizo que sospechara que Voldemort poseía más Horrocrux, iniciando una gran investigación sobre esto. En El prisionero de Azkaban, Dumbledore tuvo que aceptar que los dementores rodearan los terrenos del colegio porque Sirius Black había escapado de Azkaban y todos creían que iría tras Harry. Dumbledore no aceptó que estos seres entraran a Hogwarts, pero no pudo evitar que estuvieran rodeándola. Eso sí, se enfureció cuando en un partido de Quidditch entre Gryffindor y Hufflepuff, los dementores entraron a la cancha y atacaron a Harry. Dumbledore pudo evitar que Harry se lastimara cayendo de la escoba y repelió a los dementores con un Patronus, el de forma de Fénix. Pero el ministro de magia no quería quitar los dementores y tampoco creyó que Sirius Black era inocente a diferencia de Dumbledore después de que Harry se lo dijera. Cuando todo parecía perdido en este libro, Dumbledore le sugirió a Hermione que usara el giratiempo para salvar a Sirius y a Buckbeak. En ese ciclo escolar, igual había contratado a Remus Lupin como profesor de defensa contra las artes oscuras para ayudarlo con su economía, ya que Remus sufría mucho por ser un hombre lobo y no podía encontrar un trabajo estable. Por desgracia, después de los eventos principales del libro, Snape filtró la información de su licantropía y Remus renunció ya que causaría problemas a Dumbledore. Harry platicó con el director porque se sentía culpable por perdonarle la vida a Peter Pettigrew, pero Dumbledore le dijo que un día se alegraría de haberlo perdonado, y eso fue real.
ya que años después Colagusano decidió no matar a Harry por un instante. Dumbledore sabía que el día de revelarle la verdad a Harry se acercaba, y supo que Voldemort pronto regresaría porque en el Mundial de Quidditch hubo un ataque de mortífagos. Además, se había convocado la Marca Tenebrosa, y en el año escolar tenía el problema recurrente de conseguir un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Esta vez invitó a un amigo suyo, Alastor Moody. Además, se iba a celebrar el torneo de los Tres Magos en Hogwarts. Dumbledore dibujó una línea de edad alrededor del Cáliz de Fuego para que solo alumnos mayores participaran. A pesar de esto, Harry fue seleccionado. Esto porque Alastor Moody realmente era Barty Crouch Jr. y había metido el nombre de Harry. Dumbledore no se dio cuenta de esto. Barty había hecho un gran trabajo y supo todo hasta el final del torneo, cuando Harry apareció con el cadáver de Cedric Diggory. Ahí, Barty Crouch Jr. sacó a Harry de la presencia de Dumbledore. El director se dio cuenta y fue detrás de él sospechando que no era el verdadero Alastor. Fue como Dumbledore, Snape y McGonagall lo desarmaron y averiguaron todo su plan gracias al Veritaserum. Dumbledore llevó a Harry a su oficina para encontrarse con Sirius y allí le pidió que le contara todo lo ocurrido, llevándolo a la enfermería después. Por desgracia, a pesar de toda la evidencia, el ministro de magia se negó a creer que Lord Voldemort había regresado y sometió a Barty Crouch Jr. al beso del Dementor antes de que pudiera ser juzgado ante el Wizengamot. Por la incapacidad del ministro, Dumbledore reunió una vez más a la Orden del Fénix. Pero el Ministerio de Magia no la puso fácil, porque comenzaron una campaña en contra de Dumbledore y de Harry, difamándolos para dejarlos sin credibilidad. Por esto, Dumbledore fue destituido de su puesto como jefe de brujos del Wizengamot y jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos. A Dumbledore nada de esto le importó. Lo único que le habría afectado es que le quitaran de los cromos de ranas de chocolate. Y sobre el tema de Harry, Dumbledore se dio cuenta de la conexión que el muchacho tenía con Voldemort, por lo que decidió alejarse de él para que Voldemort no lo usara para conseguir información. Aún así, cuando Harry tuvo un juicio por un incidente con dementores, Dumbledore fue a su defensa junto con Arabella Figg y se ofreció para llamar a Dobby para testificar que Harry no había usado un encantamiento en 1992 y le recordó a Fudge que le había perdonado el incidente cuando infló a la tía March. Así que Cornelius no pudo culpar a Harry, pero el director decidió irse sin siquiera haber hablado con Harry, ni siquiera lo miró. Y cuando tuvo que elegir a los prefectos de quinto año, Albus pensó inmediatamente en Harry, pero por pensar que él se enfrentaría a cosas más peligrosas, decidió ahorrarle la responsabilidad adicional y eligió a Ron Weasley, y siguió evitando a Harry durante todo el año escolar. Pero la conexión le preocupaba, por lo que le pidió a Severus Snape que intentara enseñarle a Harry el arte de la oclumancia, en lugar de hacerlo él mismo, ya que temía que Voldemort hubiera podido espiar en su mente. Otro problema que tenía Dumbledore era la intervención del ministerio en el colegio, enviando a Dolores Umbridge para enseñar deficientemente defensa contra las artes oscuras. Esto provocó la creación del ejército de Dumbledore, siendo Harry el líder y maestro. Pero cuando se descubrió esto, Dumbledore voluntariamente asumió la culpa, diciendo que se llamaba el ejército de Dumbledore, no el ejército de Potter. Entonces, Fudge quiso arrestarlo, pero Dumbledore desapareció con ayuda de Fawkes y pasó a la clandestinidad para ayudar a la Orden del Fénix. Por desgracia, sucedió lo que Dumbledore temía. Voldemort finalmente usó la conexión entre él y Harry y lo engañó creyendo que tenía a Sirius y lo torturaba, lo que hizo que fuera al departamento de misterios, donde se llevó a cabo una batalla muy peligrosa contra los mortífagos, pero cerca del final, Albus Dumbledore llegó y rápidamente venció a la mayoría de mortífagos, capturándolos también. Pero Bellatrix logró escapar desviando uno de sus hechizos, y como Harry había salido tras ella por asesinar a Sirius Black, Dumbledore fue en su ayuda y llegó en el momento exacto para detener al mismísimo Lord Voldemort,
quien quería atacar a Harry. Así comenzando una de las peleas más impresionantes de la saga en el atrio del Ministerio. Dumbledore, mientras peleaba con Voldemort, también protegía a Harry e inmovilizó a Bellatrix Lestrange. Dumbledore no peleó a todo como con Grindelwald porque sabía que Voldemort no moriría. Aún así, estuvo en apuros en algunas ocasiones, siendo salvado en una de ellas por Fawkes, pero al final, Voldemort se vio superado, por lo que decidió jugar sucio y quiso poseer a Harry. Lo que no contó fue con el dolor de Harry por la muerte de Sirius, algo con lo que no pudo Voldemort, y salió de Harry huyendo, no sin antes ser visto por Cornelius Fudge y otros funcionarios, por lo que el Ministerio tuvo que admitir que Lord Voldemort había vuelto y Dumbledore y Harry decían la verdad. Ya en Hogwarts, Dumbledore habló con Harry. El muchacho, lleno de dolor, teniendo 15 años y tras ser ignorado por Dumbledore todo el año, estalló en furia y comenzó a destruir las posesiones de Dumbledore. Sin embargo, Albus no se enojó y se sinceró con calma con el chico, admitiendo libremente que Harry tenía todo el derecho a estar enojado con él, y en todo caso debería haber estado mucho más enojado. Reconoció que la muerte de Sirius era su culpa. Harry al fin bajó su enojo y pudieron hablar más tranquilos, y Dumbledore le explicó el significado de la profecía, decidiendo que Harry estaba listo para saber sobre los Horrocrux. Por eso, en el verano de 1996, Dumbledore rastreó uno de los Horrocrux de Voldemort hasta la casa de los Gaunt. Viajó a Little Hangleton, donde encontró los restos de la choza escondida detrás de la maleza. Voldemort había colocado muchos encantamientos poderosos, pero Dumbledore pudo con todos hasta encontrar el anillo Gaunt. Pero la piedra que tenía era realmente la piedra de la resurrección, una de las reliquias de la muerte y precisamente la que Albus Dumbledore más deseaba, porque con ella podría tal vez revivir a Ariana y a sus padres para poder disculparse con ellos. Su deseo de ver a su familia superó su sentido común por un momento y colocó el anillo en su dedo. Por desgracia, este tenía una poderosa maldición hecha por Voldemort. La maldición se extendió rápidamente y si no fuera porque Dumbledore la contuvo, habría muerto de inmediato. Con esta lesión, procedió a destruir el anillo y con esto un pedazo del alma de Voldemort y regresó a Hogwarts. En el colegio, llamó a Severus Snape, quien logró contener la maldición en la mano de Dumbledore, dándole un año más de vida, porque con el tiempo se extendería por su cuerpo. Dumbledore, sabiendo que eventualmente moriría, le pidió a Snape que cuando llegara el momento, fuera él quien terminara con su vida en lugar de Draco Malfoy, quien tenía la misión imposible de matarlo. Snape se opuso al plan, pero Dumbledore le recordó que era la única manera de hacerlo. Ya para el año escolar 1996-1997, Dumbledore fue más abierto con Harry, contándole sobre el carácter de Voldemort y le impartió lecciones privadas, revelando el pasado y la vida del Señor Tenebroso, además de hablarle de los Horrocrux. Y le dijo que tenía algunos recuerdos de personas que habían conocido a Tom Riddle. Recopiló recuerdos de Bob Ogden, Morphine Gaunt, Horace Slughorn y Hawkeye. Usando estos recuerdos, descubrió que Voldemort había creado 6 Horrocrux, algo inaudito. También se dio cuenta que los Horrocrux se basaban en el ego de Voldemort, siendo estos el diario de Tom Riddle, el anillo Gaunt, la copa Hufflepuff, el relicario de Salazar Slytherin, Nagini y un objeto de Rowena Ravenclaw que se descubrió después era su diadema, descartando algo de Gryffindor porque lo único que había era el sombrero seleccionador y la espada, y Voldemort no tenía acceso a ellos. Harry también logró el recuerdo verdadero de Horace Slughorn. Así que Dumbledore finalmente rastreó otro Horrocrux, que lo llevó a la cueva cerca del mar donde Voldemort iba de niño, y permitió que Harry lo acompañara. Partieron a finales de junio de 1997 hacia la cueva.
Una vez dentro, Dumbledore cruzó todos los obstáculos mágicos hasta llegar a un lago subterráneo con una isla solitaria en el centro. Al cruzar se dieron cuenta que el lago estaba lleno de Inferis. Dumbledore entonces tomó una poción verde brillante para que Harry tomara el Horrocrux, pero los Inferis comenzaron a atacarlos. Dumbledore, debilitado por la poción que lo hizo revivir la muerte de Ariana, logró despertar para crear un anillo de fuego a su alrededor y repeler a los Inferis. Así lograron salir de la cueva y aparecerse en Hogsmeade, pero Albus Dumbledore se encontraba muy debilitado, ya que además de la poción, la maldición que lo estaba consumiendo estaba llegando también a sus últimos meses. Junto con Harry, Dumbledore tomó unas escobas mágicas y volaron a la torre de astronomía. Ahí, Dumbledore envolvió en la capa de invisibilidad a Harry, porque los mortífagos se habían colado al colegio gracias a Draco Malfoy. Draco desarmó a Dumbledore, pero no logró asesinarlo, por lo que Severus Snape apareció como lo había planeado con Dumbledore y le lanzó la maldición asesina, cuando Dumbledore se lo volvió a pedir, haciendo que cayera de la torre, perdiendo la vida cuando la maldición lo impactó. El cuerpo de Dumbledore llegó hasta los terrenos del colegio y fue encontrado por Harry. El director más grande de Hogwarts había fallecido y el mundo parecía sumido en la oscuridad bajo la marca tenebrosa en el colegio. Pero esto no es el fin de la historia del poderoso Albus Dumbledore. A principios de julio se celebró el funeral de Dumbledore, en el que asistieron estudiantes y personal de Hogwarts, además de funcionarios del ministerio, centauros, miembros de la Orden del Fénix, residentes de Hogsmeade, Aberforth y muchos más, ya que Dumbledore había conocido a muchísimos magos y brujas. Fue Hagrid quien llevó el cuerpo de Dumbledore y por el deseo del difunto director de descansar en los terrenos de Hogwarts, sus colegas se aseguraron de que su deseo se cumpliera. A pesar de que ningún otro director o directora había sido enterrado en Hogwarts antes, el ministerio respetó los deseos también de Dumbledore y no se opuso. Al final de la ceremonia, su cuerpo se quedó envuelto en llamas blancas brillantes que despedían humo en patrones extraños, y Harry creyó ver la forma de un fénix salir volando del fuego. La muerte de Albus Dumbledore había bajado la moral de muchos, pero aún así no se rindieron ante Voldemort. La Orden del Fénix siguió con sus planes. Harry inició la búsqueda de los Horrocrux y en Hogwarts los profesores protegían a los alumnos, pero también otros aprovecharon su muerte para ganar dinero. Por ejemplo, Rita Skeeter escribió una biografía insultante llamada Vida y Mentiras de Albus Dumbledore, donde se decía que todavía le tenía amor a Grindelwald, quien había pasado más de 50 años encerrado en Nurmengard, hasta que un día al despertar no se vio solo en su celda. Ahí estaba con Lord Voldemort, quien buscaba la varita de Sauco. Grindelwald se había arrepentido de muchas atrocidades que hizo con el tiempo y también le guardó mucho respeto y cariño a Albus Dumbledore, o eso demostró cuando Voldemort quiso saber sobre la varita y Grindelwald no le quiso decir nada. Voldemort intentó entrar en su mente, pero no pudo, a pesar de la debilidad de Grindelwald por su vejez. Entonces, el exmago tenebroso probablemente vio una visión, ya que le dijo a Voldemort que jamás sería el maestro de la varita de Sauco. Esto enfureció a Voldemort y terminó con la vida del poderoso Gellert Grindelwald con la maldición asesina. La siguiente vez que pudimos ver a Dumbledore, o al menos su espíritu, fue cuando Harry llegó a un estado de limbo, después de recibir el Avada Kedavra de Voldemort. Aquí, Dumbledore lo guió por última vez, le explicó todo lo que había dicho cuando estaba vivo, la naturaleza de las reliquias de la muerte, su relación con Grindelwald y que Voldemort había vinculado la vida de Harry con la suya propia. Harry estaba un poco resentido con Dumbledore, pero este encuentro hizo que por fin lo perdonara y se reconciliara con él completamente.
Esta fue la última vez que se vieron y tras el final de la Guerra Mágica, el retrato de Albus Dumbledore permaneció en el despacho del director junto con los demás y Harry devolvió la varita de Sauco a la tumba del director. En honor a él, Harry le dio su nombre a uno de sus hijos, a Albus Severus Potter. Y esta fue la historia del mago más grande de su época, Albus Dumbledore. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en todo eso. Ok, este fue el... ya no sé ni qué digo. Esta fue la penúltima saga que voy a subir en el canal. Ahora solamente falta una que será sobre Lord Voldemort, así que les contaré la historia de Lord Voldemort, como lo hice con Albus Dumbledore, en muchas partes y después en un video completo. Y ese será pues la última saga en este canal. Muchas gracias, los amo. Les habló El Caminante.